Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Los que no me conozcáis, soy Julio, concejal en Tudela de Duero y diputado provincial de la coalición TLP. En la mesa nos encontramos con Silvia, que es la anfitriona, la alcaldesa de este pueblo. Y Rosana, concejala en Castronuño y lleva el aplausos desde Castronuño inicialmente y lleva organización de la coordinadora provincial de Valladolid. Y Carlos, que es el coordinador de Izquierda de Segovia y a la vez es responsable del medio rural del federal. Bueno, la idea que teníamos, bueno, ya sabéis que vamos a hablar de cómo nos encontramos en la comunidad y con los que estamos aquí no vamos a aburrirnos diciendo lo mal que lo está haciendo el Partido Popular y las consecuencias que pagamos de sus políticas sobre ellos. Como eso lo sabemos todos, no nos saltamos, si os parece. Sabemos que hay muchas cuestiones que han llevado a la situación que hay ahora, de despoblación, etcétera, etcétera. Algunas que se escapan al propio Partido Popular, ¿no? De los cambios que se producen en la sociedad, y otros, ellos no han hecho nada por corregirlo y está mal. Entonces, como os decía, no vamos a incidir sobre ello y sí vamos a intentar ver cuáles son nuestras propuestas, nuestras experiencias, aunque mi idea es que hablen de ellos tres, pero bueno, yo he estado en el equipo de gobierno de mi pueblo, Rosana del suyo, Silvia está gobernando aquí, entonces entre experiencias y las propuestas que tengamos cada uno, es lo que queremos poner sobre la mesa. Hablaríamos sobre 4 ejes fundamentales, que son los servicios, medio ambiente rural, juventud, mujer del medio rural, pero como les decía a ellos, lo abrimos a todo lo que se les ocurra y si quieren cambiar el guión y hablar de otras cosas, perfecto. Y si nos da tiempo y queremos hacer un poco de participación con vosotros, pues perfecto. Dicho esto, si quieres, no sé, Rosana, Silvia, Rosana empieza y tiramos para adelante, ¿vale? Pues buenos días a todas y a todos. ¿Por dónde empezamos ahora? Por donde quiera. Bueno, pues yo voy a lo mío. Yo voy a hablar de mujer, lo primero. Estamos hablando de la situación de los pueblos, de nuestros pueblos, de la provincia entera y de Valladolid también. Y la situación que hemos hecho, qué sabemos hacer en favor de las mujeres. Bueno, en los pueblos, sobre todo, la importancia de las mujeres es fundamental. Las mujeres mueven los pueblos, son las garantes de muchas actividades culturales, las que mantienen nuestro patrimonio inmaterial. Son las que, por ejemplo, en Castronuño, la mayor parte de las asociaciones están dirigidas por mujeres. Desde que estamos, desde que estuvimos en el gobierno de Izquierda Unida y también antes, fuimos capaces de movilizar a ambos sectores, al sector masculino y femenino, para poder, y hacemos concentraciones el Día de la Mujer Rural, que es el próximo 15 de octubre, el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia contra las Mujeres, por supuesto el 8 de marzo, y bueno, especialmente me siento orgullosa de mis compañeras, de la gente que nos acompaña y de toda la organización de Izquierda Unida en Castronuño, que fuimos capaces de empezar esto que no se hacía nunca antes, porque era algo invisibilizado. Todo el mundo sabía, y en todos los sitios precisamente, lo que pasa en los pueblos pequeños, todo el mundo sabe de situaciones complicadas, pero bueno, nunca se había dado esa visibilidad ni se había hecho nada más. Yo lo único que me encantaría es que tomáramos conciencia de esta situación, que somos capaces de organizar mover el pueblo, por así decirlo, las diferentes asociaciones, pero creo que tenemos que tomar conciencia
y entrar más en política. Sé que es muy difícil, sé que tenemos una doble carga, aparte de la idea de izquierdas, que es como el demonio rojo. Somos malos, malísimos, y no sé si nos comemos niños ya o algo, pero tenemos que tomar conciencia. ¿Y qué queremos? ¿Luchar por nosotras? Pues metámonos en política. Si somos capaces de dirigir tantas otras cosas, ¿por qué no estamos ahí? Pues hay que ser un poco más fuertes de lo que ya somos y pasar de esas otras connotaciones que lleva estar en un puesto de responsabilidad, porque sí, nos van a atacar no solo por nuestra política, sino por el hecho de ser mujer, ¿verdad, compañeras? Pero bueno, seguiremos, ¿verdad? Pues nada, voy a pasar a Carlos. Vale, pues nada, yo primero quiero ofrecer una visión sobre todo de lo que es la zarza y posteriormente pues dar mi punto de vista. Entonces yo considero que respecto a este tema, ¿no?, que come a lo que es la mujer en el mundo rural, coincido con Rosana. Actualmente somos las que movemos el pueblo y los datos así lo reflejan. En cuanto hay actividades tanto culturales como de cualquier otro ámbito, las primeras en responder siempre somos nosotras. Luego, posteriormente, además de suscribir las palabras de Rosana, quiero hablar sobre todo de los referentes y esa visión o creación de referentes que para mí es muy importante y bueno, al final nuestra personalidad se marca por lo que nos han inculcado, por lo que nos inculcan. Y yo, por ejemplo, he tenido la suerte de tener a mi abuela, que era la tía más fuerte del mundo, que no se le resistía nada. Y creo que de ahí parte la base de que se tengan estas iniciativas o que ahora mismo yo pueda estar al cargo o al frente del Ayuntamiento de La Zarza. Y como esto que comento, hay miles de ejemplos. En cualquier momento que intentamos contar con la participación de actividades, siempre tenemos que Julio y Rosana la conocen, a Bernardina, que es una mujer de 91 años que está dispuesta siempre a todo, y como Bernardina hay muchísimos ejemplos aquí en el municipio. Entonces creo que también es importante visibilizar a lo que las mujeres en este caso hacemos en el medio rural, y también marcar esa idea, ¿no?, de que mientras en otros lugares históricamente ha estado un poco en un segundo plano, en pueblos como La Zarza siempre ha estado en un primer plano, ¿no? Ha sido siempre. Mi abuela ha tenido que trabajar desde los 11 años, salir de casa y buscarse las castañas tanto para ella como para toda su familia. Entonces considero que ese punto de también ponerlas en el centro y marcarlas como referentes es muy importante para seguir marcando el camino a las niñas que vienen y que ojalá en muchos futuros casos pues verlas al frente de ayuntamientos o al frente de otros ámbitos. Eso es un poco lo que quería remarcar. Pues muy buenas. Lo primero quería dar las gracias a Izquierda Unida de Valladolid por haberme invitado. Y nada, yo voy a ser muy breve porque creo que las compañeras lo han explicado perfectamente, pero sí que quería dar algunos datos y algunas medidas que creemos desde Izquierda Unida que son importantes para la problemática que tiene la mujer en el medio rural. El medio rural no solo está despoblado y envejecido, sino que también está masculinizado. Existe un 9,2% más, por dar algunos datos, de masculinización en el medio rural que en el medio urbano. Y además, las mujeres que se han quedado son sobre todo mayores de 65 años. Esto implica que hay una serie de desigualdades fundamentales que perjudican gravemente a los pueblos y fundamentalmente a las mujeres. ¿Qué es lo que desde Izquierda Unida planteamos que se debe hacer, ¿no? Es la recuperación de servicios públicos, fundamentalmente la sanidad y la dependencia, ¿vale? Como servicios públicos para que no recaigan sobre las mujeres, porque, como sabéis, en
los cuidados siempre recaen fundamentalmente sobre la parte femenina de la población. También es muy importante reactivar un transporte público, porque en muchas ocasiones, y sobre todo de la población más mayor, las mujeres no tenían carnet de conducir y por lo tanto se veían mucho más limitadas que los hombres a la hora de hacer su vida normal, de movilizarse al pueblo más grande, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que crear empleo de calidad específicamente con programas de formación específicas y para fomentar el empleo de la mujer, dar participación en los espacios públicos, en las administraciones, porque Rosana y Silvia son un ejemplo, pero seguramente lo han tenido mucho más difícil que sus compañeros hombres. No puede ser que porque sean medio heroínas hayan podido representar a sus pueblos. De lo que se trata es que el sistema público y la sociedad las dé igualdad de oportunidades para poder representar a sus pueblos y para poder trabajar en igualdad de condiciones en sus pueblos. Hay otra cuestión que me parece importante hablar también, que no se ha hablado, que es la violencia machista. La violencia machista tiene una particularidad en el entorno rural porque es mucho más, digamos, vergonzante para las mujeres. Seguro que estoy hablando yo de este tema, pero seguro que podréis hablar muchísimo mejor. Y mucho más, digamos, clandestino, ¿no? Digamos, porque es mucho más difícil de socializar. Si ya es difícil de socializar este problema en las ciudades, pues es mucho más difícil de socializar en los pueblos. Por lo tanto, creemos que es imprescindible tener programas específicos que combatan la violencia machista en los pueblos y los pueblos más pequeños. Muchas gracias. Yo quería añadir una cosa. A raíz de que has dicho eso, que los pueblos están masculinizados y que debemos pensar que sin mujeres no hay pueblos. Es así. La genética está preparada para que nosotras seamos las que tengamos las nuevas generaciones y es así. No, desde Izquierda Unida tenemos que dar esa oportunidad de más trabajo para las mujeres con un trabajo digno, porque estamos cuidando a nuestros mayores. La mayor parte del trabajo que se genera en los pueblos lo ocupan mucho las mujeres. Los hombres también podrían, pero es algo que no quieren. Claro, con un sueldo de birria, ¿quién va a querer estar ahí? Entonces, están teniendo una labor tan importante como que están haciendo que muchas personas mayores se queden en el territorio, ¿no? Entonces, en sus casas, pero claro, con ayuda. Y eso supone un ahorro para el Estado, que esas personas mayores estén ahí. Así que tenemos que tener un trabajo digno, reconocido, que los desplazamientos de casa a casa se reconozcan, que si van a un pueblo, de un pueblo a otro, porque hay mujeres que trabajan así, se las pague por ese transporte de manera real, no esa birria de dinero que las dan ahora, y eso es importante. Y bueno, también has hablado del transporte. No sé si quieres decir algo o empezamos con los servicios sociales, ya que estamos con el transporte. Sí que es cierto que el transporte es fundamental para nuestros pueblos y para una ciudad. En la ciudad está todo más o menos controlado, más o menos. ¿Por qué no hay unos autobuses interprovinciales, igual que en Valladolid, capital o en otras capitales, se mueven autobuses urbanos por toda la ciudad? ¿Por qué no hay una red de autobuses, por ejemplo? ¿Me lo he cargado? No. En Castronuño y en otros pueblos, pero sería muy fácil, nos hacen ir, porque es lógico que no haya hospitales en todos los pueblos, eso sería inviable y no necesario,
pero por favor, permítannos ir a nuestros hospitales. O sea, tenemos una línea directa que sería, por ejemplo, Villafranca, Castro-Nuño, Alaejos, Siete Iglesias, Nava del Rey, Villaverde de Medina y Medina. En esos pueblos, todos los que van ya llenarían un autobús para ir al hospital. No que dependemos de la ayuda de un vecino que va a tener otros 80 años como el que necesita ir al hospital y a ver si tiene transporte. O, bueno, yo vengo a hablar un poco también de mi libro, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, no sé si este verano habéis oído que salió el BlaBlaCar, una idea que se nos ocurrió a los compis en una en una de estas reuniones en casa de Eladio, ahí haciendo política, y dijimos, ¿esto qué pasa? Y pues se nos ocurrió hacer esa aplicación, o sea, con el WhatsApp en el móvil, porque una mujer me había dicho en Alaejos, en el centro de médico al que tenemos que ir para hacer análisis, que cómo iba ella, que siempre estaba ahí a ver si llegaba o no llegaba, porque el autobús pues a veces llegaba tarde y no la podían recoger las muestras. Entonces, pues tiene que surgir esta iniciativa vecinal. Sí, pero ¿por qué? Tendrían que ser las instituciones. Una cosa, el propio hospital de Medina tiene que estar dotado de médicos y personal así sí, de personal sanitario de calidad. Que esté el hospital de Medina hace que la calidad de la asistencia sanitaria en Valladolid ciudad también sea mejor, porque no hay esa masificación, no hay tanta lista de espera. Pues mantengamos lo que tenemos y no hagamos, no promovamos que todo el mundo se haga un seguro particular, privado. ¿Para qué? Para que ahora ya hay tantísima gente en los seguros privados, ya no te hacen pruebas X, ya no te atienden, ya hay masificación, o sea que no era tan bueno. Necesitamos pediatras en los pueblos. Nadie quiere tener un hijo en inferioridad de condiciones de lo que hay, del bienestar que hay en el resto de sitios. No hay pediatras en el mundo rural, no hay casi médicos. ¿Por qué? Porque es que no se quedan, porque no salen. A ver, en Valladolid, ciudad, hay una facultad de la que salen todos los años un montón de médicos que no se quedan en nuestra región. No se quedan en nuestra provincia, pero en la región. ¿Por qué? Porque si me pagan mejor y mejores condiciones alrededor, pues yo me voy. Lo haríamos todos y todas. Comunicaciones no ya solo de transporte, la cobertura. De eso hablará Silvia, ¿verdad? ¿Cómo se va a venir a trabajar alguien aquí? O cómo hoy en día todo se hace por internet. Pero si es que si no tengo esa cobertura, ya hasta en algunos sitios falla la radio y hasta la tele. ¿Cómo? Es que esto ya en el siglo XXI es inviable. Así que, bueno, pues mis compañeros... Sí, con lo que tengáis previsto y lo que opinéis, pero a raíz de lo que ha dicho Sana, os lanzo una cosa por si queréis entrar en ella. Estamos hablando del mundo sanitario, como estaba comentando Rosana. Es un pensamiento mío, no sé si Izquierda Unida compra estas cosas o no. Quiero decir, el sistema tal y como funciona ahora mismo no está funcionando, no está dando la cobertura que se merece. Y en estos momentos no es atractivo para ningún chico o chica que termine medicina venirse a hacer medicina de familia a una provincia, en general a todo el Castellón. No es atractivo. Nos parezca bien o nos parezca mal, hace más horas de conductor que de facultativo y en muchos casos carece de los medios diagnósticos mínimos que se necesitan.
yo planteo una cuestión a tirar. ¿Seríamos valientes en modificar las formas de trabajar? Por ejemplo, yo tengo una propuesta mía que yo defiendo, ¿no? Y sé que eso levanta ampollas en muchos pueblos. Y es que quizás no tenga que ir médico en muchos pueblos como está yendo ahora. Pero no tiene mucho sentido que haga no sé cuántas horas de carretera para ir a un pueblo donde va a visitar a 5, a 3 o a ninguno ese día. Y como decía, además creo que es una persona de Castro Nuño, un médico de familia con el que estuve hablando una vez, en lugar de medicina hago chamanismo, porque en muchas ocasiones me encuentro con una camilla oxidada y nada más. No tengo ninguna forma de hacer un diagnóstico previo para ver si a esa persona no le pasa nada, debo derivar a algún sitio y demás. La propuesta que yo lanzaría es, ¿no sería mejor dotar en cabeceras de comarcas, distribuido por población, centros con el ecógrafo, con una serie de medios técnicos que permitan un diagnóstico y hacer el que realmente se traslada es el paciente, con un transporte a la demanda, de forma que yo que termino mi carrera de medicina sí que me veo además que me desarrollo profesionalmente, que de otra forma no, y sea atractivo venir aquí. Lanzo, podéis hablar de la parte de sanidad, si queréis coger esto o no, y comentáis lo que queráis. No sé, seguís lo que queráis. A ver, yo creo que de lo que hay que partir es primero que los habitantes del medio rural deben de tener los mismos derechos que los habitantes de las zonas urbanas. Eso es como primer axioma. El segundo axioma es que la atención primaria es la que previene la mayoría de los problemas secundarios, enfermedades graves y la entrada en especialistas. Por cierto, no hay pediatras y tampoco hay ginecólogos, lo cual, vamos, en Segovia, que yo es la que más conozco, las mujeres tienen que ir a la ciudad de Segovia, yo no sé si Valladolid es así, para poder ir a la consulta ginecológica, lo cual me parece alarmante. Pero yo creo que lo que tenemos que apostar nosotros, porque las soluciones técnicas son los profesionales los que mejor las pueden dar. Partiendo de los dos axiomas que hemos dicho antes, yo creo que tenemos que partir de un modelo sociosanitario en el que la planificación esté integrada y sea participativa por los profesionales y las organizaciones sanitarias, ¿no? Yo creo, y los usuarios, yo creo que esto es fundamental. Yo pues no tengo claro hasta qué punto tiene que haber un consultorio en todos los en todos los pueblos, perdón, o es mejor algunas cuestiones que haya en cabezas de comarca. Supongo que será un modelo mixto. Pero lo que sí creo claro es que tienen que estar cubiertos las necesidades sanitarias. Entonces, dejemos hablar a los médicos, a los profesionales, a los demás sanitarios, y creo que es esto lo fundamental. Segunda cuestión, incentivar para que sea atractivo venir a los pueblos a trabajar. Esto me vale lo mismo para un médico que para un maestro, que para alguien de dependencia, etcétera, etcétera. Creo que pues a lo mejor tiene que cobrar más un médico rural. Porque tenemos, o sea, el sistema público estatal tiene que incentivar, o comunitario, tiene que incentivar que en los pueblos haya médicos. Y si no los hay, porque es mucho más atractivo para alguien, para una chica o un chico de 24 años, irse a una gran ciudad a trabajar, a ejercer su profesión, pues a lo mejor si cobra 500 euros más por poner, pues a lo mejor se lo piensa. Es que y si se le da una vivienda, etcétera, etcétera. O sea, la administración pública tiene la obligación de garantizar esas necesidades. Y yo creo que pues, hay diferentes mecanismos para incentivar, y creo que es fundamental. Luego querría hablar de más servicios públicos, pero yo te voy a pasar si quieres hablar algo más de sanidad. Vale, pues nada, yo de nuevo vuelvo un poco a la practicidad o a la realidad, en este caso zarceña, que es un poco lo que yo conozco. Y bueno, respecto a este tema, primero que dar la visión de lo que contamos en la zarza. Actualmente tenemos el médico que se desplaza desde Olmedo, como lo han dicho los compañeros, 2 días a la semana, los lunes y los viernes. Por la mañana creo que hay 2 horas de consulta, 2 horas y media aproximadamente, y los martes acude el enfermero. Lo mismo, 2 horas y media, 2 horas.
problemática de esto, aparte de que no se cubre quizá la cantidad de solicitudes que se pueden ver atendidas el resto de los días que no hay consulta médica, destacar también las guardias. En el momento en el que el médico tiene guardia en el centro de referencia, que es Olmedo, aquí no hay consulta. Sea lunes, sea viernes o sea martes, que es cuando le corresponde, no hay consulta directamente. Luego, hay otro tema que es el acceso a lo que es la cita previa, porque no se atiende sin cita previa aquí. O sea, si tú vas un lunes a las 9:30, tienes suerte de que está el médico. Si no tienes cita previa no hay asistencia. ¿Qué pasa? Que hay dos formas de pedir cita previa. Una es a través de teléfono, bueno, podría haber tres, imagino, acudir presencialmente al Olmedo y solicitarla, que esa la descartamos. Otra es vía telefónica, que como ha comentado Rosana, la cobertura en los municipios pequeños, bueno, es reducida y aparte no hay una asistencia 24 horas para pedir cita previa. Y lo tercero es a través de la aplicación SACIL. Contamos con una población, la verdad, que mayor de 65 años, cuyas competencias digitales quizás no son las mejores o las óptimas. Tampoco se debería de exigir que esto fuese así, pero este es un poco el caso que hay aquí. Se ha hablado también de intentar compensar al servicio médico o a los médicos que vengan a los pueblos, bien por medios, como comentaba Julio, o bien con otro tipo de medio económico, como comentaba el compañero. Pero creo que también, aparte de eso, es una cuestión quizá personal. Es decir, si yo vivo en La Zarza es por convicción propia, porque yo quiero estar aquí. Entonces considero que un médico o un maestro, que puede ser un caso también similar, también debería ser así. O sea, tiene que haber gente que crea en los pueblos, que crea en la vida rural y que crea que aquí hay futuro y hay oportunidades, y sobre todo pues crear esa vocación de la que muchas veces hablamos, que muchas veces está idealizada o está figurada o ubicada en grandes núcleos poblacionales, pero aquí es importante también esa visión, el querer ir a los pueblos porque quiero dar servicio a la gente que vive en los pueblos. Hay veces, y bueno, esto quizás es demasiado personal, los vecinos no se nos quejan, sino nos comentan que, bueno, que aparte de que la asistencia sanitaria es escasa, pues que a veces no el trato, sino la forma de trabajar quizá no se adapta a la personalidad que puede haber aquí. Entonces creo que tiene que haber gente, o formar a la gente, o visibilizar los pueblos y que la gente se autoconvenzca, y no autoconvenzca, sino que lleve dentro de sí que venir a trabajar a los pueblos también es ofrecer un servicio de calidad, es ofrecer un servicio óptimo y es ver las posibilidades también que hay aquí y verlo como algo propio, no sé, como tratar a la gente o a los vecinos como algo propio, no sé. Sí creo que la idea cala me intento expresar bien. Eso es un poco lo que opino y lo que hay en La Zarza a nivel sanitario. No sé si queréis empezar a hablar de otro tema o... Sí, dentro de servicios... Dentro de servicios lo que consideréis, es decir, que entendemos que hay un tema fundamental, ¿no? Para vivir en un pueblo, aparte que me encanta Silvia. Lo que transmite sobre el cariño al terreno, siempre lo haces y bueno, es mi ídola. Pero aparte de eso, evidentemente necesitamos trabajo, lo hemos hablado y hoy se está diciendo antes, ¿no? Si no tenemos educación, si no tenemos sanidad, conectividad, transporte, todo eso te lleva a la posibilidad de servicios que va cantonado. Entonces, si queréis tocar algún tema más de lo que queráis dentro de servicios, que entre todo esto, pues seguid con ello. Yo quiero
y quería hablar de vivienda, porque no lo tenemos como un servicio público, pero ese es el problema quizá, que a muchas veces se nos olvida que el derecho a la vivienda es un derecho y debería ser un servicio público. Pero antes quería comentar una cosa que me ha parecido muy interesante de lo que has dicho, Silvia. Efectivamente, la cuestión cultural de reivindicar nuestros pueblos como algo vivo, como que algo que merece la pena, eso también es algo que debería partir de las administraciones, es decir, la propaganda, por decirlo mal y pronto, de vender nuestros pueblos como algo positivo, como un elemento positivo, creo que es fundamental y creo que eso tendría que haber programas de participación pública que lo reivindicasen. La vivienda, creo que es el mayor problema a día de hoy, que no son pocos, para que la gente joven pueda quedarse en los pueblos. Hay una falta absoluta de parque móvil accesible, porque hay mucho edificio vacío, algunos incluso en estado de ruina. Hay otros edificios que no tienen pues la aclimatación, tiene mucho frío, etcétera, etcétera, o incluso, bueno, pues que son de segunda residencia, etcétera, etcétera, y la gente joven que quiere quedarse a vivir en los pueblos no tiene acceso. En mi pueblo, en La Losa, al lado de Segovia, después de la pandemia ha habido un problema, y es que no hay ni una sola casa, ni en venta, ni en alquiler, para nadie, ni en ese pueblo, ni en los de alrededor. Entonces, claro, aunque quieras quedarte a vivir, es imposible. Entonces, ¿cuál es la solución? Esto también es la solución en las zonas urbanas, pero quizá es más urgente en las zonas rurales, y es un parque público de vivienda con alquiler, y con alquiler que sea asequible para la gente joven. Creo que es una cuestión que tienen que implicarse todas las administraciones, desde los gobiernos autonómicos, en este caso aquí sería la Junta de Castilla y León. Los ayuntamientos a lo mejor pueden ceder espacios o terrenos, y luego, evidentemente, pues el Ministerio de Vivienda tendría que implicarse también. Sin esa implicación y sin esa ayuda a la vivienda para el acceso a la gente joven, es muy difícil recuperar, porque falta trabajo, faltan servicios públicos, pero fundamentalmente a día de hoy lo que falta es vivienda. Sí, yo creo que vivienda y el transporte hacia esos trabajos, porque está claro que ojalá vinieran, que también sería otra cosa a tener en cuenta, una distribución de empresas a una empresa cada 10 pueblos. Porque si te mueves en otras comunidades, País Vasco es el modelo, ¿no? Una empresa y alrededor pueblos que viven de esa fábrica y demás. Pero también lo que hay que permitir es que los jóvenes vuelvan al campo, a trabajar al campo, en un campo en el que se den las condiciones para que pueda haber ese relevo generacional, porque no sé si nos damos cuenta, o las administraciones se han dado cuenta, que la comida sale de la tierra. No sé si yo cuando era pequeña hablaban de que íbamos a comer una pastillita en el futuro, ¿no? Y estas cosas, pues yo quiero un cocido con unos garbanzos de la tierra, y es que tenemos que tener eso en cuenta, por no hablar de, bueno, no sé si queréis decir algo más de servicios o de vivienda. Residencia de ancianos, que no hay ni una en toda la comarca, hay 2 públicas en Valladolid. Y tenemos un ayuntamiento en el campo con 6 años ya de gobierno del PP, y no hay una residencia cuando la zona es un 80% de ciudadanos mayores, y ni hablar de residencia de ancianos. ¿Y por qué? Porque el Partido Popular sabe que se hace lo que quiere es concertar 8 plazas con esta, 6 con la otra, porque sabe que se hace una pública, al día siguiente cada aula se va a llenar de esas personas que han levantado el país, que han trabajado 14 horas, sin vacaciones, sin pagas extras, sin nada, y están cobrando 700 y 800 euros y les tienen abandonados. Es una pena.
una residencia de ancianos en Medina del Campo que no haya una residencia pública. Es vergonzoso. No te vamos a tratar sobre este tema. Vale, yo sobre vivienda sí que quería añadir información porque es el gran reto que tenemos aquí y que nos hemos marcado. Cuento de nuevo la visión actual que hay en la Zarza y después un poco la opinión personal o hacia dónde queremos ir, ¿no? Actualmente en la Zarza, como he comentado, vivienda en venta no hay directamente, y la que hay son viviendas que, bueno, la reforma cuesta más que el precio de la vivienda. Entonces eso dificulta mucho el poder atraer o fijar población aquí. Respecto a la vivienda pública, el Ayuntamiento de La Zarza cuenta con 3 viviendas, de las cuales 2 están en alquiler, como bien dicen, alquiler social, es decir, que se posibilite que la gente venga y que se quiera quedar aquí. Y las líneas en las que estamos trabajando o queremos seguir trabajando es en esa. Estamos pendientes de ampliar incluso hasta en otras 2 viviendas más, que quizá en un municipio grande pues parece que es algo pequeño, pero vistas las características del lugar, bueno, creemos que un municipio de 120 habitantes, que oye, se están subiendo y eso es una gran alegría, un ayuntamiento tenga 5 viviendas públicas al servicio de gente que quiera venir aquí, pues creo que es algo que resaltar y algo muy importante. Hay un inconveniente y es que, bueno, nosotros seguiremos firmes en nuestra idea de crear vivienda pública porque creemos que así se puede posibilitar el aumento de población, que al final es el gran reto, pero hay una opinión vecinal que a lo mejor no es tan acorde respecto al tema porque les preocupa, ¿no?, que al final es algo de todos y lo que pueda ocurrir en estas viviendas sea algo negativo que pueda llegar al pueblo, o no sé si vienen extranjeros. ya no solo extranjeros, sino preocupa esa visión por experiencias previas que se hayan podido tener en el municipio de, pues es que ha entrado fulanito a la vivienda y ha salido y no hay algo positivo que haya dejado. Entonces, creo que podemos trabajar en ese estigma también de poder eliminar estos pensamientos y poder remar un poco a favor de todo y en ese aspecto posibilitar esto, porque al final creemos que es la única forma de levantar los pueblos. Aparte y acompañado de otra realidad que tenemos sobre todo aquí en La Zarza, que imagino que en muchos municipios pasará, que es el tema del planeamiento urbano. Hay muy pocas zonas urbanas donde se pueda posibilitar la construcción de nueva vivienda y creo que esto también es muy importante trabajar sobre ello, ya bien sea a través de ayudas de Diputación o incluso Comunidad Autónoma, puesto que al final los ayuntamientos están bastante limitados en este tema y creo entender que, bueno, entraremos ahora en ese barro, que son bastante, o sea, es un tema bastante costoso y bastante largo de duración de tiempo y que necesita mucho apoyo administrativo para poder llevar estos trámites. Entonces considero que es algo en lo que también trabajar y que reforzaría la posibilidad de tanto construcción de vivienda, tanto pública como privada, y así la fijación y atracción de población. Bueno, pues estamos abriendo bastantes melones, sin ninguna duda. El bloque que habíamos hablado, bueno, nos quedaría hablar de medio rural, medio ambiente, medio rural, que ahí tenemos otra connotación, que también os lanzo por si lo queréis tocar. Además, creo que hay alguna pancarta muy claramente expuesta por ahí que fuera parte de los monocultivos y están conllevando pues, menos necesidad de fijar población para trabajar mis tierras. Está la proliferación de las fotovoltaicas, las eólicas, las plantas de biogás, que conllevan un deterioro claro del medio ambiente y habrá que trabajarlo.
Y si mientras tiramos todo esto y habláis sobre esto, os invito a que tiréis por donde consideréis, no sé si a lo mejor estaría bien ir desterrando, no desterrando, sino no tener ninguna cortapisa en emplear algunos términos, ¿no? Uno es la defensa de la inmigración, porque al final la población, si se mantiene algo, es debido a ellos, fuera parte de que son los que sustentan en gran medida el trabajo en este país, y ahora les está cayendo la del pulpo a la gente que está en esa situación. Y otras son las nacionalizaciones. Cuando hablamos de la conectividad, a lo mejor si estuviera nacionalizado eso, pues no solamente prima el que yo tenga una rentabilidad económica para poner aquí una fibra suficiente y de esta forma no, como pasaba con el transporte ferroviario, ¿no? Hasta que se empezaron a hacer las cuentas de que en este pueblo no me sube mucha gente y no es rentable, pues había paradas, que ahora no lo hay. Y decía antes Rosana de la línea de autobuses provincial, nosotros hemos llevado a la Diputación en esta legislatura el hacer lo que nosotros llamamos un metro de superficie, que es un tren comarcal con paradas, que además hay sistemas informáticos para decir hay parada en este pueblo o no, para subirse la gente y demás. Bueno, lo de la emigración y lo de la nacionalización, os lo tiro por si os queréis tirar al barro y vamos con este tema. Bueno, pues nacionalización, pues le voy a dejar a Vale, primero quería contestar al compañero un momento porque hemos dejado lo de las residencias y creo que merece la pena. Evidentemente, hay una disputa que además engancho con lo de la nacionalización. Evidentemente hay que defender los servicios públicos nacionales o públicos de verdad, ¿no? Los subcontratados que eso para lo que sirve es para que una empresa se haga rica y no dé un servicio. Para dar un servicio lo que hay que hacer es tener una planificación y valorar las necesidades, no si es rentable o no, porque estamos hablando de servicios públicos. O sea, como tú muy bien has dicho, compañero, o usted, disculpe, ya esas personas ya han aportado, como si no lo hubieran hecho. Pero bueno, es que en este caso han aportado durante toda su vida para mantener esta comunidad autónoma y este país. Y entonces la sociedad está en deuda con ellas y ellos. Entonces, primero una red de residencias públicas de calidad, en Medina y en donde haga falta. Pero es que además también, a lo mejor hay en algunos casos que hay que garantizar la dependencia en casa. No solo residencias, sino un modelo público que no esté externalizado, que pueda garantizar una buena cuidado de las personas que tienen ciertas limitaciones, pero no demasiadas. Yo sé que hay programas ya, pero eso tiene muchísimas deficiencias, entonces creo que es fundamental. Nacionalizaciones. Bueno, el problema del medio rural es una cuestión de emergencia nacional. Y entonces, igual que lo de la vivienda, entonces creo que si es una cuestión de emergencia nacional, es una cuestión en que todas las administraciones públicas se tienen que poner a trabajar manos a la obra para defender las necesidades, insisto, defender las necesidades de los ciudadanos, no buscando si son rentables. Antes hablabas, Rosana, del autobús y se llenaba de los pueblos, como si no se llena. Además se llenaría, pero es que como si no se llena. Es decir, los ciudadanos tienen los mismos derechos, vivan en La Zarza o vivan en Madrid. O sea, con las dificultades que tienen unas coyunturas u otras, entonces las administraciones públicas tendrán que tener la capacidad para poder afrontar esos problemas. Evidentemente las comunicaciones, para poder tener un medio rural vivo, las telecomunicaciones en el siglo XXI son fundamentales. A mí me da igual si Orange, Movistar o Telecom no les resulta rentable trabajar aquí. Es que los vecinos de mi pueblo tienen que poder trabajar, llamar al médico o comunicarse entre ellos, y por lo tanto el Estado o la administración pública
tiene que garantizar esos derechos. Entonces, evidentemente, transporte, telecomunicaciones, servicios públicos, protección del medio ambiente, vivienda y trabajo, porque antes estabas hablando, Rosana, de una empresa en cada comarca del pueblo. Claro, es que a lo mejor tenemos que empezar a hablar de industria verde nacional. Y esto yo comprendo que nos van a llamar comunistas y nos van a llamar de todo, que sí, lo somos, no lo vamos a negar. Pero es que creemos que es una sociedad real, es una solución real para la situación actual, porque una empresa agraria, una industria, puede tener beneficios que hay en muchas ocasiones que sí que los tienen. Muchas ocasiones porque no paga los costes ecológicos que ahora hablaremos y los costes sociales que genera. Pero lo que sí que es imprescindible es garantizar unos derechos y por lo tanto, como digo, es imprescindible que la administración pública, y si es mediante nacionalizaciones o industrias nacionales, pues tendrá que ser, sin duda alguna. Totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, hemos hablado de autobuses, pero también tenemos el problema de los trenes, la reivindicación de muchas partes de la provincia. A ver si encuentro la cobertura. Se va. Pues es importante que se vertebrara el sistema de cercanías de los pueblos hacia las capitales, ¿no? Si en las grandes ciudades los cercanías llegan a una distancia interesante, hay pueblos que tenemos, incluso todavía, no sé por cuánto tiempo, pero tenemos una estación de tren en la que no puede subirse nadie, es que es ridículo. ¿Cuántos pueblos pasa el tren y no para? ¿Por qué no hay un tren de cercanías a la demanda? Y ya está. Si no hace falta ninguna persona allí que diga, que te dé paso para subir, pues que para el tren, que hoy en día la tecnología es importante, esto se hace para otras cosas, pues ya está. Que yo voy a pedir que cojo un billete para subirme al tren, pues que pare y pueda coger y acceder a sitios. Esa vertebración del territorio, una vez más, a través del transporte. La nacionalización, por supuesto. Yo soy muy partidaria de muchas nacionalizaciones, de lo básico que afecta a la gente. Y bueno, pues no sé si quieres decir Julio o Silvia. Que nos dedique. No, bueno, yo creo que sí, hay una parte muy clara que me gustaría tocar, me decía Carlos, ¿no? Sobre el medio ambiente y sobre el deterioro y sobre el no pagar por lo que se estropea, o el no tener, antes os hablaba de fotovoltaicas, eólicas y demás. Si queréis tocar ese tema como uno de ellos, eso implica, por ejemplo, que no hay una defensa del paisaje como patrimonio, que eso no se valora nada, que no hay unos estudios hechos desde la Junta de Castilla y León que implique dónde puede haber tanta carga o no tanta carga de estas instalaciones por lo que deriva en los demás. Esos son temas que creo que es interesante que se puedan tocar como considero. Bueno, pues empiezo yo. A mí hay veces que me da miedo que pensemos, porque cada vez que pensamos en algo bueno para toda la población, servicios... Ahora sí. Que decía que me da miedo que pensemos, porque todo lo que pensamos en positivo para la población en general, pensamos en hay que crear energías renovables y verdes, y ya hay un listo que lo coge, lo masifica y lo hace privado, ¿no?
Hay que sanidad para todos. Bueno, pues eso ya creo yo el chiringuito de mis amigos, para que nos vayamos todos a hacer unas radiografías y unas ecografías a otros sitios y ya no sea público, ¿no? O si está concertado, no es público, se gasta más y entonces a veces da miedo pensar, pero habría muchas maneras de generar esa energía verde. Hay muchos sitios, ya está hecho en otros países, aprovechando los kilómetros y kilómetros de autovía. ¿Por qué no poner las placas solares en esas autovías en el medio? Total, ese terreno ya está ahí, por así decirlo, estropeado para poderlo trabajar como tierra de labor. Pues hagamos cosas así. A mí, por la zona en la que estamos, supongo lo que conozco, los pozos que se han permitido crear, los pozos de explotación de acuíferos que han dado ese agua para que unos agricultores consigan unos beneficios, sí, pero es que han fastidiado a otros agricultores y al resto de la población, nos están quedando sin agua. ¿En cuántos pueblos que conocemos se han secado arroyos, se han secado otros pequeños manantiales y demás? Es que todos hemos vivido situaciones en las que antes veíamos sitios con agua y ahora no. Y el agua es la vida, nos estamos cargando la vida. ¿Cuánta contaminación de esas aguas que tenemos por vertidos de pesticidas? Si cada vez para que se genere más comida tenemos que utilizar más mierda, perdón, pues al final... Y luego que por qué hay tantas enfermedades de cáncer y estas cosas, jolines, todavía hay que explicarlo. Si respiramos mierda y comemos mierda, pues nuestro cuerpo, pues una mierda, así está. Entonces es importante cuidar esas cosas, por no hablar de... Yo aquí voy a lanzar ¿cómo se titulaba esto? En general la charla, cosas positivas, ¿no? En el mundo rural, venimos a cuidarlos, pues llevamos quejándonos, pero yo creo que Izquierda Unida lo estamos haciendo bien. Estoy orgullosa de todas mis compañeras y compañeros que hemos dado el callo por defender a nuestros bomberos y servicios forestales. Entre nosotros tenemos un compañero, gracias por cuidar y estar ahí. Pero es que se juegan la vida por un dinero ínfimo para el esfuerzo que hacen. De nuevo, en los pueblos y en el territorio donde en Castilla y León hay un incendio, son los propios pueblos los que tienen que dar de comer a esos bomberos y dar agua a esos bomberos que pasan. Es un infierno lo que viven, esas temperaturas tan elevadas. Y Izquierda Unida creo que hemos sido capaces de sacar este tema hacia adelante y estar con nuestra gente y con todos, porque si se nos quema todo Castilla y León, pues de nuevo, ¿de qué vamos a comer y de qué vamos a vivir? O sea, es que es así. Debe ser que me estoy inspirando por el rostillo que me está echando de la comida. Y bueno, pues paso. De nuevo, una vez más, visión un poco local y comarcal, por así decirlo, si se me oye. Aquí es un problema muy serio y bastante grave. En La Zarza actualmente hay un proyecto bastante avanzado, tan avanzado como que no se puede hacer nada, o sea, ya estamos con los pies y las manos atados. No sé cuándo van a empezar con ello, pero sabemos que van a empezar. Está ahí ya a la vuelta de la esquina que empiezan a poner
hierros y los paneles por ahí. Como pasa en la Zarza, aquí son 115 hectáreas, algo menos, porque sí que es verdad que los proyectos se van modificando y parece ser que se van un poquito más pequeños, o al menos nosotros tenemos la suerte de que así es, dentro de lo mal que estamos, pero es que en la zona, Ramiros, creemos que son 500. La zona esa de calabazas se consiguió parar, pero bueno, si nos vamos a otros sectores, tenemos en Olmedo, creo que también van a poner placas solares en Olmedo, están con 2 proyectos de planta de biogás, o sea, al final en muy poco territorio, es lo que está diciendo Rosana, nos lo estamos cargando poco a poco. Y todo se basa en lo que ha dicho Rosana, en ese movimiento masivo. O sea, al final la pancarta lo muestra muy bien, ¿no? Renovables sí, pero no así. Entonces, creo que desde que estamos, los municipios pequeños, estamos abandonados o atados de pies y manos. De repente nos viene un señor trajeado al ayuntamiento con un proyecto. Nosotros que no nos dedicamos a ello ni tenemos consideraciones previas, de repente nos plantamos delante de un documento de entre 500 y 600 páginas que no sabemos por dónde coger, y antes la única rayo de luz que teníamos era ese permiso previo que tenía que otorgar la comunidad autónoma, que lo han quitado, o sea, lo han eliminado. Y en ese sentido el abandono es mayor, o sea, es más grave. Entonces, bueno, creo que si se pudiese hacer algo desde ahí, aparte de la pedagogía también de cuidar nuestro entorno, sí, porque bueno, al final no van a sitios públicos, o si van a sitios públicos al final son los alcaldes o las corporaciones municipales que se venden ante un negocio que no es ni rentable ni sostenible, por mucho que lo quieran vender así. Y en el sector privado, pues al final saben muy bien dónde dirigirse, a personas que quizá tienen ahí las tierras muertas de risa y, por así decirlo, consiguen ese rendimiento económico. Se ha comentado y a nosotros nos lo han dicho directamente, es que con este dinero mi nieta puede vivir. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Pues nada más que educar en esa línea y en mostrar los efectos que esto tiene, y de nuevo, una vez más, siento ser un poco pesada en ese aspecto, pero saber transmitir lo que implica cada uno de nuestros municipios para cada uno de nosotros, e intentar que esa persona lo vea igual que lo ves tú. Entonces, creo que va en esa línea. Y respecto a este tema de placas solares, bueno, pues desde la Zarza vamos a intentar trabajar en poder ejecutar diferentes proyectos a partir de las placas solares dentro del núcleo urbano, en edificios municipales. Tenemos aquí un pabellón maravilloso con bastantes metros cuadrados que si los dotamos de placas solares, es decir, un tejado que actualmente es inservible, si lo dotamos de placas solares, puede ayudarnos a reducir todo lo que estamos comentando, y sobre todo pues, esas emisiones, o poder reutilizar la energía renovable que sí nos llega de una manera útil, sostenible y que de verdad merezca la pena. Entonces, un poco respecto a ese tema. Si es lo que dice Rosana, si las autovías estuviesen dotadas de placas solares, si los numerosos ayuntamientos que nos rodean, ciudades, en fin, núcleos poblacionales, que su patrimonio natural ya está perjudicado por la construcción de vivienda o por otros tipos de medios, si pudiese aprovechar de esta forma, creo que ganaríamos todos. Bueno, es un buen melón este. Yo creo que para hablar sobre la problemática medioambiental en el medio rural hay que hablar de la posición a la que se le ha relegado al medio rural dentro del sistema productivo a día de hoy, en una coyuntura internacional en la que se está buscando fuentes alternativas y baratas a la extracción de alimentos, que alimentos implica agua,
fuentes de energía alternativas y recursos naturales minerales en función de la zona también alternativos. ¿Qué nos encontramos? Y Castilla y León es un ejemplo excelente de ello. Nos encontramos al gran capital frotándose las manos, el gran capital español y europeo frotándose las manos con la entrada de megaproyectos tanto de renovables como de plantas de biogás, como de macrogranjas, etcétera, etcétera, en el medio rural. Una cuestión, un ejemplo por salirme de Castilla y León que seguro que conocéis. ¿Qué está pasando con el olivar en Andalucía? Por un lado, están pasando tres cosas. Por un lado, los que ya eran terratenientes ricos están vendiendo los olivares a fondos de inversión y a grandes multinacionales. Y están haciendo con ellos dos cosas. Por un lado, metiendo paneles solares y placas y megaproyectos fotovoltaicos y quitando olivos centenarios. Y por otro lado, quitando olivos centenarios e invirtiendo en ese cultivo intensivo del olivo en seto, que lo que hace es derrochar mucho más agua, una producción ultraintensiva, reduce mano de obra y afecta no solo al medio ambiente, sino también al paisaje y a los usos tradicionales del suelo, degradándolo, etcétera, etcétera. Pero es que esto es lo que está ocurriendo en esta tierra también. Cuando se produce un uso ultraintensivo para la alimentación, tenemos agricultura con terrenos cada vez más concentrados, menor número de propietarios, más poderosos y con más influencia y más poder para ir con el trajeados al pueblo de turno, en vez de ganadería extensiva y de pequeños propietarios, macrogranjas y que dependen pues, de multinacionales de la alimentación. Pero es que también está pasando con la energía. Y esto me quiero centrar en el tema del biogás, porque me parece, hay 105 proyectos en Castilla y León abiertos. Estos son datos de 2025, del inicio del 2025. A lo mejor ahora ya son más. ¿Vale? Y están capitaneados en un 90% por grandes multinacionales y fondos de inversión. ¿Qué es lo que ocurre? Debido a la guerra de Ucrania y a la nueva transición verde, que, insisto, esto hay que decirlo, es positiva la transición verde, pero hay que hacerlo desde una óptica pública de necesidad y no de a ver dónde las empresas como Endesa o Repsol, que antes invertían en energía contaminante, donde podemos poner nuestro dinero para seguir llevándonoslo crudo a casa, que es lo que está ocurriendo a día de hoy. Esas empresas lo que están haciendo es invertir para poder no optar al gas ruso, invertir en plantas de biometano. Claro, todo esto tiene la connivencia de los caciques locales. Por un lado de la Junta, que ya sabemos lo que son. No íbamos a hablar mal de la Junta, pero es complicado. Es complicado. Y luego, pues también de caciques locales y de la gente de los pueblos que por un lado la engañan porque dicen que es una energía limpia, lo cual es mentira. Dos, llevan con las tierras abandonadas sin ningún tipo de ayuda durante décadas y claro, le viene alguien prometiendo la gallina de los huevos de oro y es normal que la gente diga, pues sí, vamos, y luego les mienten porque no les dicen lo que va a suponer, porque no les dice el tráfico de camiones, la contaminación de las aguas, si hay algún problema de seguridad, lo que conlleva, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, hablamos del biometano porque a día de hoy es lo más escandaloso, pero pasaba lo mismo con las macrogranjas, que parecía que encima llegan a los pueblos diciendo que van a dar trabajo y ya hemos visto
las circunstancias que hay. Y además consiguen enfrentar a los pueblos. Esto en muchos pueblos está ocurriendo. Voy a hablar de mi provincia. Hay un caso en Fuente Pelayo que algunos ya conoceréis. Llegaron con el cacique del pueblo y montando una... fíjate, era algo más concreto porque era el cacique, ya no había una multinacional detrás, era el mismo cacique que seguramente hacía negocios con multinacionales, pero él lo había hecho solo, diciendo que había montado una compostera. Y resulta que lo que se dedicaba este hombre a comprar toneladas y toneladas y toneladas de residuos durante, pues creo que más de una década. Y lo que nos encontramos, afortunadamente llegó un miembro de Izquierda Unida a vivir allí porque residía su mujer, era el pueblo de su mujer, y se encontró con que la gente, los hijos no iban a ver a sus padres porque no querían que los nietos viviesen con ese olor nauseabundo, no podían tender la ropa, no podían abrir las ventanas, y era una situación absolutamente insoportable. Y nadie, o sea, tenía informes positivos de la Junta de Castilla y León, y nadie había hecho nada. Tuvo que llegar un individuo de Izquierda Unida, empezar a enfrentarse, le amenazaron, le pintaron la casa, le quemaron el coche, etcétera, 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 pero al final lo consiguió y cerró la planta. Entonces yo invito a que no nos resignemos, porque es verdad que la cosa es complicada. El sistema productivo ha puesto al medio rural al pie de los caballos y nos quieren sacar nuestros recursos de forma barata, nuestros recursos humanos también, y contaminar nuestros pueblos. Pero creo que tenemos que hacer una resistencia. No queda otra. Alternativas, políticas alternativas, está claro. La agricultura y la ganadería tienen que ser extensivas, tienen que ser de cercanía, de consumo local, potenciando lo ecológico, tendente todo lo posible a ello, y luego, pues que la energía y los recursos, si hay que hacer alguna extracción de minería, etcétera, etcétera, que reviertan la riqueza en el territorio. Porque lo que ocurre es que cuando hay esos megaproyectos, ni generan trabajo, ni fijan población, ni nada de nada. Entonces, cualquier proyecto que entre, preferiblemente público, pero si es de manos privadas, hombre, las administraciones tendrán que poner encima de la mesa que tienen que cumplir una serie de requisitos. Tendrás que dar trabajo a tantas personas, tendrás que generar determinados servicios para la población y tendremos que cargarte los costes ecológicos y sociales que genera tu actividad. Porque si esos costes ecológicos y sociales los va a pagar la población, lo que va a ocurrir es que ahondamos en la despoblación. Y yo insisto, si el medio rural, yo voy a seguir diciendo que es una emergencia nacional, porque si se sigue abandonando y contaminando el medio rural, el país no avanza. El país no puede avanzar solo con las ciudades. Desde luego, yo creo que hay que cuidar a los pueblos, porque además las ciudades también dependen de los pueblos, o sea, es que somos todo uno, no vivimos aparte del resto del territorio. Y yo no sé si en Madrid se darán cuenta que no caben todos y se vuelvan al medio rural, pero bueno, es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El servicios, yo hace bastante tiempo mis amigos me decían que estaba loca porque yo decía que hay un plan de exterminio de Castilla y León, y bueno, pues siento decir que parece que se está viendo. Es todos los macroproyectos. A Castronuño le ha tocado una macrogravera, así que ocupa, bueno, Castronuño, Villafranca de Duero y Toro, o sea, es que ocupa 3 pueblos. Fijaros qué importancia. De Villafranca se lleva el 80% del territorio, un pueblo que vive de la agricultura, y se lleva el 80% de su terreno agrícola.
increíble. O sea, ya hay empresas privadas, hay explotaciones de vacas y otra de ovejas, y en Castronuño tenemos aquí al compañero que tiene, su hija tiene abejas. ¿Cómo va a afectar una gravera de ese terreno a esas abejas? Pues no van a encontrar dónde comer. Y las abejas polinizan el resto de cultivos, o sea que sin abejas también nos vamos al garete, ¿no? Entonces, ¿por qué priorizar a unas empresas que se supone que va a crear, que no crea nada? Porque la empresa que está, ya hay una gravera, una pequeña gravera, desde luego necesitamos arenas y demás para construcción, pero hagamos cumplir lo que tú dices, esa recuperación del terreno, porque nosotros hemos visto en todo el que pase de Castronuño hacia Toro, esos cráteres lunares han crecido a lo largo de los años. ¿Por qué? Vale, hay que quitar extraer cierto terreno, pues luego replántalo, cuídalo, que es lo que ponen los proyectos. Pero si la multa que yo tengo que pagar es insignificante y lo que me costaría quedarlo otra vez bonito me lleva un montón de dinero, pues yo pago la multa y a la porra, que son 2 duros. Así que hay que cuidar los pueblos, porque cuidando los pueblos cuidamos a las ciudades. Bueno, nos habíamos comprometido a adelantar un poco las cuestiones. Hoy 32, vamos a cerrar, a no ser que alguien diga algo muy interesante. Seguro que hay muchas cosas que no quisiera que alguien se quedase con algo dentro. Esto se titulaba Acciones para un medio rural con futuro. No sé si hemos visto con mucho futuro, con muchas acciones. Pero sí que me gustaría dejar 4 pinceladas. Yo creo que Carlos lo decía, que los derechos que tenemos los que vivimos en el medio rural son los mismos y esos hay que cubrirlos. Y donde no lleguen, tienen que llegar las administraciones, que es para lo que estamos. Yo empleé la palabra nacionalización, empleé la que queráis. Cuando hablábamos de fotovoltaicas, eólicas y demás, evidentemente yo no puedo exigir a una persona que tiene un campo donde está ganando 2.000 euros al año con su cultivo y ahora le ofrecen 10, 12.000 euros, pues no le voy a exigir nada. Por eso hablábamos de los compromisos a nivel de la Junta y a niveles del Estado. Aquí eso es muy tibio, muy tibio. Los permisos desde el Gobierno central son igual que desde la Junta. Tienes que dar el valor paisajístico, tienes que cuantificar, tienes que decir esta zona sí, esta zona no, y lo siento al señor agricultor que estaba interesado en que se pusieran fotovoltaicas, pero aquí no caben fotovoltaicas. La despoblación conlleva esto. Las fotovoltaicas, todo el mundo sabemos que las están haciendo en todo el Monte Torozos, aquí en la provincia de Valladolid, las líneas de escape, porque realmente está mandando a Euskadi, donde hay mayor población y mayor enfrentamiento ante esto. Aquí, si el pueblo son 4, pues no van a decir nada, si dicen algo son 4, no se habla mucho. Las líneas de conducción hay un 40% de la energía que se escapa, o sea, no tiene ningún sentido. Con las macrogranjas no tienen que venir 90 camiones a traerme la mierda para hacer aquí. Pero ese concepto que hay 2 cosas que no voy a levantar de la mesa sin decir. Una me llamó mucho la atención, el viernes en Valladolid olía fatal, y hubo muchas quejas, según parece, al ayuntamiento, era pues estaban abonando las tierras alrededor, y el concejal de Medio Ambiente, en la SER, que oí con mis oídos, dijo textualmente que no había peligro, dice, es que bueno, huele a lo que siempre se ha dicho, huele a pueblo. Ese es el concepto, ¿no?, de que los urbanitas tienen. Entonces yo cuando llego aquí a la Zarza dije, coño, si pensaba que era un pueblo pequeño no huele a mierda, no sé si no será un pueblo. O sea, si entramos en ese concepto, pues no sé dónde coño vamos a llegar. Y luego, un canto. Un pueblo de 100 y pico personas, como la Zarza, está haciendo cosas maravillosas. Decía Silvia antes 5 casas. Yo he echado una cuenta por encima, Silvia, si sois 100 y pico, a 2,5 por casa, 50 y tantas viviendas, el 5 sea 10% de vivienda pública. Joder, ya lo podía tener. ¿No? Es alucinante. Y las medidas. Y luego tenemos un compañero en el equipo de gobierno del pueblo Hornillos, corrígeme Quique, no es Hornillos, porque es que soy disléxico con uno de los pueblos, donde una de biogás
se ha caído el proyecto, pues sí que realmente el pueblo se ha puesto en armas. Decía un empresario de las de biogás, que hace poco hubo un congreso en Valladolid, que de los 105 proyectos que hay en Castilla y León se desarrollan con un tercio, porque han venido a por la subvención de la Comunidad Económica Europea y a ponerlos donde la gente no la pide mucho. Entonces, si de mucho se pilla mucho, se manda al lado. Bueno, eso puede ser una acción que podemos llevar, ¿no? Realmente, aunque parece que podamos perder la batalla, dar la batalla en ello. Y bueno, ya lo he dicho antes, muchas gracias a Silvia, Víctor, a los chicos que están gobernando también este pueblo, que para mí, yo no sé, para mí de aquí, lo digo siempre, es mi alcaldesa de Villa. Muchas gracias. Nada, yo solo quiero terminar con que el entorno rural está lleno de posibilidades y que solo hace falta mirarlo con los ojos de alguien que lo siente como propio para ver en él las necesidades y las oportunidades de desarrollo que hay y poder actuar ante ellas. Muchas veces Víctor y yo nos hemos hecho la pregunta de cómo vemos la Zaza en 10 años y precisamente creo que es así, apostando por vivienda pública, renaturalizando espacios, creando un poco turismo sostenible, visibilizando los pueblos, embelleciéndolos y viendo en ellos pues lo que he comentado antes, lo que nosotros vemos en él, pues intentar materializarlo. Y nada, sobre eso. Bueno, yo me voy a centrar en la última parte. Creo que, como decíamos, los pueblos que combaten frente a las agresiones que suponen los macroproyectos, al final suponen una resistencia. Creo que no estáis solos ni solas, creo que tenéis que contar formáis parte de una organización y creo que tenéis que contar con la organización a nivel federal. Cuanto más difusión pública se dé a las problemáticas, mayor será el miedo de los agresores a implantarse, y creo que, bueno, pues que estamos aquí para todo lo que sea necesario, que los pueblos vivos son pueblos combativos y que seguimos adelante, que viva el medio rural. Pues yo quiero dar mi aplauso a personas como Silvia y toda la corporación municipal, Víctor, que está ahí al fondo, y cada vez que vengo, es verdad, me da envidia y me da rabia por no poder seguir haciendo lo mismo en mi pueblo. Y es que sabemos que en los pueblos en los que hemos gobernado y gobernamos somos capaces de mejorar. Yo no sé, Silvia, os podría invitar también a la próxima encuentro aquí, que será la fiesta del Nícalo, y es algo que ellos han retomado y ha traído vida al pueblo, una y mil cosas que quien le seguimos. También voy a romper una lanza por San Pelayo, otro pueblo pequeño, con ese festival Cuatro Gatos y con una y mil acciones. Somos capaces de mejorar el terreno, y si no, que nos lo digan a los habitantes de Tiedra, a los habitantes de Villanueva de Duero y a los habitantes de Castronuño qué es lo que está pasando con nuestros pueblos, que están yendo a peor. No hay más que cacicadas, lo primero que hacen es llegar para ser caciques y mejorar lo suyo, y luego la pérdida de subvenciones, la pérdida de ese dinero que es tan importante para los pueblos. O sea, que no nos digan, porque sabemos hacerlo bien en Izquierda Unida, sabemos mejorar la vida de la gente y solo necesitamos nosotros creer en nosotros, que yo creo que sí, que lo hacemos. Tenemos unas elecciones en marzo que luego nos hablará nuestro candidato y próximo presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Gastón. Estamos
estamos aquí la gente que vamos a luchar para conseguir que como mínimo entre, pero ya digo, si llegamos a hacerte presidente, vamos, nos pagas una paella. y es lo que tenemos que hacer, creer en nosotros. A mí me gusta mucho la palabra Izquierda Unida, ya tenemos el nombre. O sea, sigamos adelante, trabajemos por lo nuestro. Nuestra gente está consiguiendo visibilizar problemas como en la lucha contra el genocidio. En la provincia de Valladolid hemos conseguido, bueno, estáis ante una de las mayores terroristas, ¿verdad?, que salía a nivel nacional en la tele, diciendo que éramos las personas junto a otros terroristas y terroristas de la lucha contra el genocidio. Pues allí estábamos y conseguimos mantener. Veníamos de la zona del País Vasco y del norte de España, donde había habido mucha reivindicación, y aquí la gente de los pueblos hemos conseguido. En Valladolid ciudad hubo una importante resistencia también, y conseguimos dejárselo al resto de las provincias castellano y leonesas, y luego Madrid. O sea, y esto ha sido gracias también a la gente de toda la provincia, que si no era como que se paraba aquí, ¿no? Pues hemos conseguido que llegara hasta Madrid y haber esa lucha. Y bueno, somos capaces de hacerlo y de hacerlo bien. Así que solo quiero que nos queramos y que estemos unidos. Así que